Han sido, han sido tiempos donde Dios nos ha ido desafiando. Miércoles tras miércoles, reunión tras reunión, el Señor ha venido colocando en nuestro corazón ese desafío por su palabra, esa confianza, esa fe de recibir esa presencia de Dios en nosotros. Y debemos aprender a mantenernos en la fe, a aprender a perseverar a pesar de toda circunstancia adversa. Sabemos que tenemos una lucha, dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino obviamente el enemigo no va a querer que tú perseveres, que tú vivas en la fe. El enemigo no va a querer de una u otra manera que tú te mantengas firme, que recibas estos mensajes de vida, de bendición para ti. No mensajes humanos, no mensajes de humanismo, sino mensajes basados en su palabra, en su bendita palabra, en la palabra que es viva y eficaz, como dice la palabra, y nos puede transformar tu corazón. Esta palabra debe llegar a tu familia. Es necesario, son tiempos donde nuestras familias deben de ser tocadas por la palabra de Dios. No hay otro mensaje en estos tiempos más necesario que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Son mensajes donde hay antagonismo a la palabra de Dios, a la Biblia. Estaba ayer en una librería secular muy conocida, y fui a esa parte donde habla de espiritualidad, de religión, y podía mirar los tipos de libros que habían. Y me parecía increíble cómo colocan, digamos, en la parte de la góndola donde están todos los libros de exhibición, cómo colocan todos los libros de budismo, de espiritismo, de energías, de yoga, de un poco de doctrinas y de enseñanzas erradas. Y los libros de verdad que son basados en la palabra estaban abajo, donde nadie los podía ver. Y me parecía sorprendente eso, me parecía increíble que hemos llegado a estos tiempos, donde es más valioso un mensaje del budismo, del yoga, de la espiritualidad, del pensamiento positivo, que mensajes de hombres de verdad que han sido ungidos por Dios con un mensaje de salvación, con un mensaje de verdad basado en la palabra. Los colocaban al nivel del piso, donde nadie los ve, donde no es nada importante. Yo veía que era simplemente como un relleno que estas librerías colocan este tipo de libros allí. Y este es el reflejo de lo que estamos viviendo. Este es el reflejo que todo mensaje que edifique y que sea basado en la palabra de Dios no cala en este tiempo. No cala en este tiempo. Son más importantes las energías, son más importantes otro tipo de pensamientos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la muestra. Yo decía ayer, yo sentía como que eso es donde el mundo, es donde este mundo como tal tiene el evangelio, en la última parte, de una forma de relleno. Eso somos nosotros. Eso es lo que hay en este mundo, y esto es lo que el mundo hoy te refleja. Si tú buscas al Señor, si tú lees la Biblia, si tú crees en Dios, tú eres tildado de anticuado, de pronto de ser una persona que religiosa, fanática, lo que sea. Pero ese es el mensaje, y sabemos lo que el Señor decía, que en los postreros días seríamos nosotros perseguidos y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sería rechazado, sería completamente rechazado. Nosotros ahora vemos a una juventud con una ideología de pensamiento de Dios contrario a su palabra. Un pensamiento, cada persona tiene su propia visión, tiene su propio concepto de Dios, y ese concepto de Dios lo adecúa a su propio estilo de vida. Y es durísimo ver uno de pronto jóvenes perdidos en las drogas, en miles de situaciones que están viviendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque sencillamente la palabra de Dios se ha hecho a un lado en las familias.
Y es tiempo de que la palabra de Dios vuelva a ser levantada en nuestros hogares. Que volvamos a ir a la palabra, que volvamos nosotros a orar por nuestros hijos. Tal vez ellos o nuestros hijos o nuestros amigos, o hay personas que de pronto no conocen del Señor, pero si Dios pone esa inquietud en tu vida por orar por personas, para orar por personas que están lejos de los caminos del Señor, Dios honrará tu oración. No hay oración que Dios no escuche. Y si estás en este momento aquí en nuestra reunión, sabemos y creemos completamente que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Ora por tus hijos, ora por tus compañeros de trabajo, ora por tus padres, ora por tus hermanos. Tal vez veas personas que de pronto están alejadas de Dios o tienen un concepto equivocado a lo que dice la palabra de Dios. Pero ora por ellos, ora por tu esposo. Ora por tus hijos, ora por todas las personas delante del Señor. Ponlas delante de Él y sabemos y creemos que el Señor Jesucristo honrará tu oración y la responderá. No hay oración más poderosa que la oración que los padres hacen por los hijos. Tal vez uno ve muchas veces que los jóvenes están enfrentados a 1000 cosas, a 1000 situaciones. Pero es tu oración como madre, es tu oración como padre la que hace que tus hijos sean cubiertos y sean completamente guardados. Y Dios responderá a tu oración. Dios no va a dejarte en vergüenza. Dios cumplirá el propósito que Dios tiene para tu vida. No hay nada imposible para Dios. Es tiempo que nosotros, los padres, que nosotros, aquellas personas, las cabezas de hogar, los que estamos frente a un hogar, a una familia, debemos orar y pedirle al Señor que establezca su reino en nuestra familia. Que establezca su reino, que Dios cree situaciones en las cuales las personas puedan buscar a Dios y Dios derribe todos aquellos pensamientos, todos aquellos sentimientos contrarios a la palabra de Dios. No podemos permitir que la oscuridad de este mundo gane el terreno. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero dice el Señor que si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? Somos la sal, somos la luz del mundo. Somos en este momento lo único que puede detener el avance del pecado, de la inmoralidad, de los pensamientos, de las corrientes que vienen hacia nosotros, que quieren destruir a nuestra familia, a nuestros hijos, que quieren apartarnos de Dios para siempre y en todo momento. Somos nosotros. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la responsable de frenar el avance de las tinieblas, el avance de las tinieblas, de la violencia, de tantas situaciones que actualmente estamos viviendo nosotros, que viven nuestros niños, nuestros jóvenes, que viven las familias. Somos nosotros los que debemos orar. Somos nosotros los que debemos buscar al Señor y pedir que el Señor establezca su reino, como el Señor dice su palabra cuando le enseñó a sus discípulos en el Padre Nuestro. Que venga tu reino. Eso significa, Señor, que venga tu reino. Señor, haz que tu reino descienda en mi casa, en mi familia. Haz que tu reino descienda sobre mis hijos. Haz que tu reino descienda, Señor, sobre mis compañeros de trabajo. Haz que tu reino, Señor, venga sobre mis hermanos, sobre mi familia. A veces nosotros llevamos una vida en la cual solamente nos importa solamente nosotros. Desde que yo esté bien, si los demás no están bien, allá cada quien que haga lo que quiere y que busque. Pero nosotros conocemos la verdad. Es como si el Señor a ti te hubiera entregado una antorcha de luz y la uses solamente para ti, para que no te pierdas. Esa luz, esa esperanza, ese evangelio que el Señor te está dando, es para que tú lo levantes y otros lo puedan ver. No tengas temor. No tengas temor orar por tus hijos. No tengas temor orar por tu esposo, por tu esposa. El Señor hará la obra. Dice el Señor en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es nuestra responsabilidad orar por aquellos que no conocen del Señor. Pueda que tengan una concepción
tradicional de Dios. Tal vez tienen un concepto de Dios lejano, un concepto de Dios equivocado. Pero si el Señor ha hablado a tu vida, a tu corazón, es tiempo de que tú también puedas ser luz para otros. Comienza orando por tu familia. Es tiempo de oración, es tiempo donde nosotros debemos orar por nuestros hijos, orar por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, y establecer ese reino de Dios en medio de nuestras casas, de nuestras familias. Y que el Señor obre en nosotros, que el Señor obre a través de nuestra oración. Y tengo la convicción, tengo la certeza plena de que Dios escucha nuestra oración. Que Dios escucha aquello que tú pides, aquello que tú colocas delante del Señor día tras día. Tal vez hay situaciones que tú no entiendes en tu familia. Tal vez hay situaciones que tú no entiendes en tu trabajo. Hay situaciones que de pronto tú sientes que es un caso perdido. Pero para el Señor nada es imposible. Presenta delante del Señor tu vida. Presenta delante del Señor a tus hijos, a tu esposo, a tu familia. Presenta delante del Señor todo lo que eres. Y te aseguro que el Señor comenzará a hacer la obra. A pesar de que tú tal vez veas las situaciones exactamente igual alrededor tuyo, Dios comenzará a obrar. No dejes de orar, no dejes de perseverar, no dejes de buscar al Señor y presentar delante de Dios para que el Señor haga cumplir su buena voluntad sobre tu familia. Si tú has sido bendecido por la palabra de Dios, si tú has sido bendecido y sientes ese deseo de buscarlo, ¿por qué tu familia alrededor tuyo no lo hace? Es tu responsabilidad orar por ellos. Es tu responsabilidad orar porque nuestras familias puedan sentir la presencia de Dios de la manera como nosotros lo hemos sentido. La experiencia de Dios no es solamente para unos pocos, es para todos. Pero debemos orar, debemos orar. Estamos en un mundo donde, como yo les decía, en esa estantería de libros, dejaban los libros que realmente hablaban del Señor Jesucristo allá abajo, donde nadie los ve. Pero los libros importantes eran los de yoga, los de espiritismo, los de los chakras, los de pensamiento positivo. Pero los de Cristo quedaban abajo. Esa es la realidad de nuestra sociedad. Eso es lo que somos hoy. Y es tiempo de que nosotros levantemos esa antorcha. De que tú levantes la antorcha en tu casa, en tu familia. Ora, comienza orando. Comienza orando por tus hijos. Comienza orando por tu esposo. Comienza orando por tus nietos, por tus sobrinos. Señor, haz que tu reino descienda en medio de mi familia. Señor, que mi familia te pueda conocer y pueda, Señor, vivir y experimentar tu gracia, tu bendición, tu palabra, Señor. No solamente deleitarnos nosotros con la palabra de Dios. No solamente nosotros sentir que Dios está hablando a nuestras vidas, que sentimos que el Señor está haciendo algo. Dios también quiere que tú te pares en la brecha y comiences a orar por tu familia, para que ellos también entren y reciban esa palabra de Dios, reciban esa vitalidad de parte de nuestro Señor Jesucristo y podamos confiar plenamente en Él, confiar plenamente de que Él cumplirá su propósito. No tengas miedo, no tengas temor. Dios, mientras que tú ores por tus hijos, tu esposo, por tu esposa, mientras que tú ores por tus hermanos, por tus sobrinos, Dios guardará sus vidas para que ellos también, en algún momento, Dios haga la obra en sus corazones. No tengas miedo, pero nuestra responsabilidad es también orar para que esas tinieblas que avanzan y galopan contra nosotros puedan ser detenidas y la presencia de nuestro Señor Jesucristo se pueda establecer y las familias sean bendecidas.
Amén. Vamos hoy a estudiar en la palabra. Vamos a la palabra hoy en Primera de Corintios en el capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8 en el verso 1 y en el verso 2. Dice la palabra: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Volvamos a leerlo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Amén. Y hoy quiero compartirles esta palabra bien especial y quiero contextualizarlos un poco, y es cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una de las iglesias, Corinto era una de las ciudades más importantes a nivel de mercadería y a nivel, de comercio que había, en esa parte del Mediterráneo. Allí estaban los griegos, pero Corinto era una ciudad donde había una iglesia que el apóstol Pablo había fundado, donde habían unos cristianos que estaban allí, que habían estado perseverando y habían recibido el poder y la gracia de Dios sobre ellos. En la primera carta de Corintios, primera de Corintios y segunda de Corintios son cartas realmente de una iglesia donde hay ese poder y ese dinamismo del Espíritu Santo. Es donde nosotros vemos allí como el apóstol Pablo habla del orar en lenguas, de los dones del Espíritu, dones de profecía, dones de sanidad. Pero también era una iglesia que estaba muy golpeada y muy influenciada por lo que sucedía en esa ciudad. Era una ciudad, era una metrópolis, digámoslo así, era una metrópolis, era una ciudad que tenía un alto grado de personas que iban, que comerciaban, que habían muchas situaciones que habían de cultura, y aún de mundanalidad en todo sentido. Y era una iglesia que se veía de una o de otra manera. Eran unos creyentes que se veían arrinconados muchas veces por aquello que nosotros orábamos ahorita. El cabalgar de la maldad. El cabalgar de la maldad que trataba de opacar y de apagar el fuego en la iglesia de Corinto. Pablo funda esta iglesia allí en esta ciudad en Corinto. Y en esa ciudad, digamos que había una situación muy complicada, y era que los griegos eran muy idólatras. Y en esa ciudad en Corinto estaba el templo de Afrodita, o Venus, que es la diosa de la fertilidad o del amor licencioso. Y en ese templo, en el templo de Afrodita, habían 1000 prostitutas. Y todas las personas que iban a hacer sacrificios o iban a hacer ritos o iban a ofrecerle algo a Afrodita, tenían allí a su disposición prostitutas para poder tener todo tipo de vejámenes, de situaciones de inmoralidad. Pero la iglesia estaba allí, es decir, la iglesia de Corinto que había fundado el apóstol Pablo estaba en medio de una de las ciudades más oscuras y más desordenadas en todo el sentido de la palabra. Había desorden de todo, pero la iglesia estaba allí como una luminaria, como una antorcha en medio de la oscuridad. Y me parecía increíble cuando estaba estudiando acerca de esta iglesia y de la ciudad de Corinto, que era una ciudad muy pagana. Era una ciudad que amenazaba a la iglesia con mezclar todas sus doctrinas, con involucrar muchas veces a los creyentes en situaciones que para la demás gente de esa ciudad de Corinto era normal.
La idolatría hacia Afrodita era algo que la gente viajaba y hacía peregrinajes para ir y adorar a Afrodita y hacer todo tipo de situaciones. Y nosotros estamos en una situación igual. Estamos en un mundo donde, a pesar de que nosotros predicamos el Evangelio y buscamos al Señor, sabemos que las tinieblas rodean nuestras vidas. Donde hay promiscuidad, donde encontramos todo tipo de situaciones inmorales, donde ya las cosas se han salido de todo control. Pero la iglesia, a pesar de eso, y a pesar de las debilidades de la iglesia de Corinto, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, esta iglesia de Corinto, de los corintios, aprendió a perseverar y aprendió a buscar solución a muchas situaciones que estaba viviendo. Y el Señor hoy quiere hablar a tu corazón, porque tal vez estamos en un mundo oscuro. Estamos en un mundo de desorden. Estamos en un mundo como la iglesia de los corintios. Una llama encendida en medio de las tinieblas. Pareciera que cuando nos levantamos todas las mañanas hay algo nuevo en el mundo. Hay una nueva moda. Hay una nueva corriente. Hay un nuevo pensamiento contrario a Dios. Y es cuando nosotros tenemos que aprender a perseverar y a mantenernos firmes en la fe. Mantenernos firmes en su palabra. Las redes sociales, esa explosión de imágenes que nosotros encontramos en las redes sociales siempre, influencias, pensamientos, todo busca que tú apagues el fuego del Señor en tu corazón. Y la iglesia de los corintios se veía de una u otra manera amenazada por esa ciudad donde había tanto desorden. Y aquí en el capítulo 8, donde nos vamos a centrar, el apóstol Pablo le escribe a ellos y les dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. En el capítulo 7, el apóstol Pablo habla acerca del matrimonio. Si tú estás casado, si tú estás casada, si tú tienes una pareja, vea a Corintios, a Primera de Corintios en el capítulo 7, para que tú veas cuál es la perspectiva de Dios para el matrimonio. ¿Qué es lo que quiere para Dios para tu vida, para el noviazgo, para el matrimonio? Los corintios le mandaron una carta al apóstol Pablo. Le mandan una carta al apóstol Pablo con una serie de preguntas, de situaciones que ellos estaban viviendo en la iglesia. Como te digo, situaciones en las cuales ellos se veían amenazados, se veían confundidos con pensamientos. ¿Será que hacemos esto o será que no lo hacemos, Pablo? Habían desórdenes, había desorden en la cena del Señor, había desorden en los matrimonios, había desorden en las reuniones. Era una iglesia que de una u otra manera buscaba al Señor, pero era una iglesia presa de las emociones, de la carnalidad, porque era influenciada por todo lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos. Y nosotros debemos aprender a que cuando nosotros seguimos a nuestro Señor,
Nos vamos a enfrentar a situaciones adversas. Nos vamos a ver enfrentados al mundo. Trabajos donde tus compañeros de trabajo, todas sus palabras y su forma de hablar, o muchas veces ya no se llama a uno por el nombre. Ahora lo llaman a uno a través de una mala palabra. Y estamos nosotros amenazados ante muchas situaciones. Y el apóstol Pablo ahí en el capítulo 8, en el verso 1, le dice a ellos, ahí en la segunda parte, después de que habla de los ídolos, dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. Porque la iglesia de Corinto tenía un serio problema, y es que ellos se jactaban de lo que sabían. Ellos se jactaban porque ellos creían que el conocimiento que ellos tenían era todo para ellos. Para ellos el conocimiento de saber las cosas era lo más importante, y se jactaban en ese conocimiento. Ahora, ustedes me dirán: pero, pastor, ¿a dónde quieres llegar con esto? Ya vamos para allá. Los estoy llevando de lo más a lo que Dios quiere hablarnos en el día de hoy. Porque es importante que nosotros comprendamos por qué esta palabra es importante para nuestras vidas hoy. Ellos tenían el conocimiento. Ellos le escriben a Pablo, al apóstol Pablo, le escriben la carta con una serie de preguntas. Y Primera de Corintios es la respuesta a esa carta. Pero en esa carta, según lo que estudiamos nosotros en la respuesta que es Primera de Corintios, vemos una iglesia jactante. Una iglesia jactanciosa. Una iglesia que tenía mucho conocimiento, pero que no aplicaba nada. Por eso el apóstol Pablo le dice aquí a ellos: sabemos que todos tenemos conocimiento. Y si ustedes ven, durante todo Primera de Corintios, el apóstol Pablo usa la palabra conocimiento, 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 conocimiento. Porque se supone, y lo que los teólogos han estudiado o han concluido, es que en la carta que le mandan a Pablo, lo único que los de la iglesia de Corintio hicieron fue jactarse de que ellos todo lo sabían. Que todo lo sabían. Le hacen las preguntas al apóstol Pablo, pero ellos sabían que todo lo sabían. Y en el corazón de ellos había orgullo. Y había esa jactancia de que todo, absolutamente todo lo sabían. Y ahí en el verso 8 dice, ahí en el verso 1 dice: el conocimiento envanece. Leamos, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Y literalmente en el griego lo que quiere decir es que el conocimiento infla. El conocimiento infla. El conocimiento tiene arrogancia. Últimamente nosotros vemos en redes sociales, y yo podía ver un video y vi que mucha gente lo replicó y salió en los noticieros. Un hombre, y no quiero con esto juzgar a nadie, porque no soy quien para juzgar, pero podía ver a una persona, un hombre, un habitante de calle, en el suelo, con una ropa muy humilde, sin bañarse. Y los periodistas y las personas le preguntaban acerca de cosas muy profundas y racionamientos muy profundos sobre teología. Este hombre es cristiano.
Y es un conocedor de la Biblia impresionante. Tiene una capacidad, tiene un pensamiento muy erudito. Cuando hablamos de una persona erudita, es una palabra que tiene un conocimiento muy profundo en las Escrituras. Y le preguntaron acerca de las razas, le preguntaban acerca de la creación, pero el hombre está tirado en el piso, como un habitante de calle. Esto es a lo que el apóstol Pablo se refiere. La palabra de Dios no llega al corazón. Este hombre saluda y manda un saludo a su esposa y a sus hijos. Y un periodista le dice, oye, ¿tu esposa sabe que tú estás aquí? Y el hombre decía, sí, yo sé que mi esposa sabe que yo vivo en la calle. Algo no concuerda aquí. Algo no está funcionando bien. Y es lo que nos ocurre muchas veces a nosotros. Y es que conocemos a Dios mentalmente, intelectualmente, pero no lo aplicamos a nuestras vidas. Este hombre podrá ser muy erudito. Este hombre podrá saberse la Biblia de pasta a pasta. Podrá tenerte respuestas bíblicas y teológicas para todo. Pero es solo conocimiento, y el conocimiento envanece. El conocimiento llena de arrogancia y de orgullo a una persona. Y muchas veces nosotros nos quedamos con lo que conocemos de Dios y con eso nos basta. Ah, sí, yo conozco a Dios. Yo sé que murió por mí en la cruz del Calvario. Yo sé que Él derramó su sangre por mí. Leemos algunas hojas de la Biblia. Y sabemos, simplemente. Y nos quedamos con el conocimiento. Nos quedamos solamente con lo que nosotros hemos conocido de Dios durante años. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios, el conocimiento envanece. El conocimiento lo único que va a traer a tu corazón es arrogancia. Ese orgullo interior de saber que tú puedes hacer, ya sabes cosas de Dios, pero que tú hasta ahí llegas con Él. Hay muchos en este momento, hombres de Dios. Le comentaba a mi esposa, a mi familia, que han traducido muchos libros del siglo XVI, del siglo XVII, de hombres de Dios, hombres que fueron de verdad influyentes en Dios, que estaban en el inglés y los han traducido al español. Y son libros maravillosos acerca de Dios, teologías profundas, conceptos maravillosos de Dios. Pero nosotros no podemos quedarnos simplemente con lo que nosotros vemos, con el simple conocimiento de Dios en nuestras vidas. Porque si solo tenemos conocimiento, eso nos va a llevar una vida de orgullo. Yo sé que debo cambiar. Yo sé que debo hacer. Yo sé que debo ir a la iglesia. Yo sé que debo arrepentirme. Todo queda en el yo sé. Pero no lo llevamos a la práctica. Este hombre, y oro al Señor que Dios tenga misericordia de este hombre para que entienda que no es solamente el conocimiento lo que a nosotros nos lleva a conocer al Señor Jesucristo. No es solamente que tú te aprendas la Biblia de pasta a pasta. No es solamente que tú sepas uno o dos conceptos de Dios en tu vida. Todos nos lo decimos. Yo sé que tengo que ir a la iglesia. Yo sé que tengo que leer la Biblia. Yo sé que debo cambiar, pero no lo haces. Todo se te ha quedado ahí en la cabeza. Todo es mero conocimiento, nada más. Y el conocimiento trae arrogancia. El conocimiento trae orgullo. No estoy diciendo que el conocimiento sea malo, te lo aclaro. La palabra de Dios dice que el pueblo de Dios se perdió porque no tenía conocimiento. A lo que yo te estoy llevando en esta noche es que tú puedas comprender que no es solamente con conocer, no es solamente que tú tengas los
los conceptos en tu cabeza. No es solamente que tú sepas que Jesús murió por ti. No es solamente que tú sepas que Dios es nuestro creador, que Jesús murió en la cruz, que Jesús puede redimirte, que Jesús puede lavarte, que Jesús puede liberarte. Es que lo vivas. Hay muchas personas que saben todo. Oye, mira, esta enseñanza, sí, yo sé que tengo que cambiar, pero no cambia. Sí, yo sé que tengo que orar, pero no ora. Sí, yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero no lo hace. Todo se queda en yo sé. Todo se queda en que yo sé lo que tengo que hacer en mi vida, pero tu vida sigue exactamente igual. Tu vida sigue en el mismo tono y en el mismo camino de siempre. Todo lo sabes, como los de Corintio. Pablo, nosotros queremos saber, pero tranquilo, todo no la sabemos, todo lo sabemos, Pablo. Y Pablo les dice, sí, yo sé que ustedes saben, pero el conocimiento envanece. El conocimiento trae orgullo porque todo se queda en la cabeza. Sí, yo sé que el Señor me ama. Sí, yo sé que el Señor murió por mí en la cruz. Yo sé que el Señor es bueno. Yo sé que debo obedecer. Yo sé, pero no lo aplicamos. Seguimos llevando esas vidas en derrota. Seguimos llevando esas vidas encerradas en esa cárcel del creer que ya todo lo sabemos. Nos quedamos con algunos conceptos de Dios en nuestra vida. Nos quedamos con algunas cosas, sí, yo sé, yo algún día conocí al Señor, yo un día fui a una iglesia, yo un día acepté al Señor, yo un día fui a un retiro donde me predicaron del Señor un fin de semana. Y nos quedamos con ese conocimiento, pero el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Oye, el conocimiento lo único que hace en tu vida es envanecerte. Te quedas con eso y tu vida se llena de orgullo y de envanecimiento. La vida, el conocimiento sin el Espíritu Santo, el conocimiento sin una relación profunda con Dios, es simplemente arrogancia. No es solamente saber la Biblia, es vivirla. No es solamente que tú la hables, que tú la prediques. Es que la primera persona a quien la palabra de Dios debe predicar es al que está aquí enfrente a ustedes. El que debe vivir la palabra de Dios y debe vivir sus sermones, el primero que debe hacerlo es el que la predica. Y muchos de nosotros nos quedamos en eso, en el conocimiento, pero no lo vivimos. No pasamos de la mente al corazón la palabra de Dios. Y ahí está el gran problema que tenía la iglesia de Corintios. Era una iglesia que sabía todo. Era una iglesia que tenía conocimiento, pero no aplicaba y no vivía absolutamente nada de lo que Dios les quería enseñar. Era una iglesia desordenada, era una iglesia carnal, eran creyentes que hacían todo por desorden. La cena del Señor, algo tan importante, cuando el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, allí en el día antes de su muerte, cuando Él toma el pan y les dice a los discípulos, miren, esto representa mi cuerpo. Y la sangre, no, para los corintios era todo el mundo comía. Y llevaban todo tipo de comida. Comían de todo y ahí mismo hacían la cena del Señor. Para nosotros tomar la cena del Señor debe ser algo sagrado.
Debe ser algo en el cual nosotros, como dice aquí la palabra en Corintios, debemos discernir el cuerpo de Cristo. Discernirlo. Y Pablo le dice a ellos que tenían que discernir el cuerpo porque ellos habían convertido unas completas francachelas la cena del Señor. Entonces uno traía una cosa, otro traía otra cosa y llevaban una vida lejos de lo que Dios decía en su palabra y lo que el Señor quería hacer realmente en nuestros corazones. Que tú puedas aprender que no es solamente que tú tengas conocimiento, sino que lo vivas, que lo hagas realidad en tu vida y en tu corazón. Que lo que el Señor habla a tu vida, tú puedas decirle: Señor, yo necesito que esto que tú me estás enseñando, yo lo pueda hacer real en mi vida. Que yo lo pueda hacer verdad en mi vida. Que no simplemente se te quede en la cabeza y tengas una pequeña crisis de conciencia unos días, pero vuelves una y otra vez a lo mismo. ¿Cuántas veces Dios te ha estado hablando de ciertas cosas en tu vida? Y tú dices: uy, no, esta enseñanza llegó a mi corazón, no, esta sí era la enseñanza que necesitaba. Y a la semana que viene vuelves y caes en lo mismo. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? El conocimiento envanece. Tú no estás dejando que Dios obre en tu corazón por tu orgullo. No estás dejando que el Señor pueda hacer la obra en tu vida porque tu orgullo de creer que ya lo sabes todo no deja obrar al Señor en tu corazón. Dios quiere que cada enseñanza, que cada palabra que tú estés dispuesto a recibir de parte del Señor, tú puedas decirle: Señor, yo quiero vivirla. Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Hay personas que viven en frustración, que sienten que su vida se estancó en cierto momento de sus vidas y de ahí para acá no ha pasado absolutamente nada. Es el mismo problema, pero con diferente ropa. Es el mismo problema, pero con diferentes protagonistas. Es el mismo problema, pero con recibos diferentes. O con deudas diferentes. A veces hay personas que quedan atrapadas en el tiempo y viven el mismo y pasan los años y viven el mismo problema, pero lo viven con diferentes circunstancias. Pero es el mismo problema de siempre. Dios quiere que tú puedas poder pasar a otro nivel en tu vida. Pero si tú simplemente dejas que lo que Dios te está enseñando, de lo que Dios está hablando a tu corazón, simplemente se quede en mero conocimiento, se quede simplemente en una reunión, en un cuaderno, no va a pasar nada en tu vida. A veces hay personas que tienen cuadernos llenos de todas las enseñanzas. Escriben y escriben hojas. Se saben las enseñanzas, las guardan, las repiten, pero no las viven. Hay personas que tienen bodegas de charlas, bodegas de cuadernos de todo lo que el pastor ha enseñado, de lo que ha aprendido de una o de otra manera. Pero siguen en los mismos problemas. Siguen en las mismas luchas. Algo está pasando. Como aquel hombre. ¿De qué le vale saber tanta Biblia si no la aplica? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ser una persona que en su vida física está derrotada por muchas situaciones y que tiene la verdad de la palabra de Dios,
que lo puede sacar y restaurar por completo su vida. Aquí no hay nada de que nosotros podamos decir es que es injusto. No. Nosotros tenemos la palabra de Dios y Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si esa persona está en una situación difícil, la palabra de Dios le muestra cómo puede salir y cómo puede creer para que el Señor pueda restaurarlo y liberarlo. Mero conocimiento. Y tú podrás conocer o podremos conocer mucho de la palabra. Podemos conocer muchas doctrinas. Podemos conocer la palabra de Dios de un lado a otro. Pero si no la vivimos, si no la aplicamos, no hacemos absolutamente nada. Por eso la palabra envanecer en el griego es inflarse. No hay nada por dentro. Es como una bomba. Aparentemente una bomba es linda, pero apenas el primer pinchazo explota. Cuando nosotros tenemos una vida sin el fundamento correcto en nuestro corazón, en nuestras vidas, nosotros siempre vamos a inflarnos. Nos llenamos de conocimiento, nos llenamos de charlas, nos llenamos de sermones, pero de ahí no pasa. Y Dios no quiere que tú sigas ahí, porque te has envanecido. Porque tu corazón se ha enorgullecido porque ya sabes. Es como cuando la persona va a la iglesia y el pastor dice: bueno, abran su Biblia en el Salmo 23. Esa charla yo ya me la sé. El pastor va a hablar de que Jesús es mi pastor. Eso se llama envanecimiento. El pastor o el líder, vamos a abrir la palabra, no sé, en Juan 10, en Juan 3. El pastor va a hablar del nuevo nacimiento. Eso yo ya me lo sé. El conocimiento envanece. Nos predisponemos a la palabra. Nos predisponemos porque creemos que ya todo lo sabemos. Déjate enseñar por Dios. Déjate enseñar porque tal vez has estado estancado en tu vida porque crees saberlo todo y estás completamente equivocado. Como dice aquí la palabra en el verso 2, dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Debemos ser ignorantes para el Señor. Señor, no sé nada, enséñame. Señor, quiero aprender, pero no llenar cuadernos y esferos sin yo poder aplicar la palabra. Dios quiere que yo aprenda a ser humilde y pueda tener no solamente el conocimiento, porque es muy válido y es muy importante en mi vida, pero que yo también pueda tener una relación con Dios en mi corazón. Dios quiere que tú puedas tener una relación verdadera con Dios. Una relación real, no una relación de simplemente de cosas superficiales en tu vida. Ay, qué bonita enseñanza, y mañana por la mañana ya se te olvidó. Tú tienes que buscar al Señor. Si Dios habló a tu vida en una enseñanza, enciérrate a orar. Busca al Señor, dile: Señor, eso que tú me hablaste, hazlo realidad en mi vida. Y no sea simplemente algo emocional. Que no sea simplemente algo que tú escuchas un día y ya dices: wow, Dios me habló, qué linda palabra, pero se te olvida. No la aplicas. Vuelves y caes, vuelves una y otra vez al ciclo, una y otra vez. Te emocionas con la enseñanza, tomas nota, aprendes de la palabra. Duras así 1, 2, 3 días. Viene una prueba, viene una situación difícil, viene una situación adversa. Y vuelve y se te olvida. Y vuelves otra vez a sentirte mal, esperando
a que el Señor vuelva y te hable en otra enseñanza y vuelvas y nuevamente tú te emociones. Dios quiere que tú tengas una vida de una relación con Dios verdadera. Una relación donde tú puedas caminar con Él y puedas dar fruto, no en envanecimiento de que todo lo sabes. Dios no necesita eruditos en la Biblia. Sí es importante los maestros que nos enseñan. Pero muchas veces esas personas que saben tanto de la Biblia son las que menos oran. Porque su columna vertebral, su gran apoyo, su trofeo es todo lo que saben. Dios quiere que tú lo conozcas, que aprendas a través de una enseñanza de la palabra del Señor, que te edifiques, que seas desafiado por un hombre de Dios a leer las Escrituras. Que seas desafiado no solamente a que termina la enseñanza, apagas tu celular, apagas tu computador y se te olvidó la enseñanza. Vuélvela a escuchar. Toma tu Biblia, abre tu Biblia y verifica lo que ese hombre está hablando. Cerciórate de la palabra de Dios. Órala. Si tú estás tomando nota, si tú ves una enseñanza, si tú la repites y tomas nota, órala. Señor, un momento. No solamente quiero que esta palabra quede en mi cerebro. Esta palabra que tú me estás dando es vida. Y yo oro, Señor, para que pase de mi intelecto y corra por todo mi ser, Señor, y dé fruto. Porque a veces nosotros nos quedamos simplemente con el mero conocimiento. ¿Y Dios qué quiere? El verdadero conocimiento, ¿qué es? Es tener un conocimiento personal con Dios que me lleve a dar fruto. Una relación con Dios verdadera. Lo que va a hacer que tu vida dé fruto es no solamente el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que entra a tu mente, sino lo que tú experimentas personalmente en tu vida con Dios. Es un 50-50. 50% del conocimiento, leer la Biblia, leer la palabra de Dios, escuchar mensajes ungidos por Dios, donde se predica la palabra de Dios verdadera y se levanta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también que tú puedas tener una experiencia personal con Dios, una relación personal, no de lo que el predicador habla. Porque a veces hablamos es de las experiencias que cuenta el pastor. A veces hablamos es de las experiencias de otros. Pero Dios quiere que cuentes tus propios testimonios. Que cuentes tus propias conquistas, tus propias batallas ganadas. Y eso no se logra solo con conocimiento. Se logra cuando tú comprendes quién eres en Cristo Jesús. Y puedes buscarlo porque ya puedes relacionarte con Dios, con nuestro Padre eterno y celestial. Jesús dijo, cuando tú ores, entra a tu aposento en tu lugar secreto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Dios quiere que tú tengas una relación personal con Dios. Una relación verdadera, profunda. Y que esa relación con Dios, ese conocimiento de que nuestro Padre Celestial te recibe por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, te da a ti esa capacidad y esa victoria de que tú salgas y cuentes las maravillas que Dios ha hecho contigo.
No es solamente que tú tengas el conocimiento de una enseñanza. Eso es válido. Eso es importante. Y así como muchos de ustedes han sido bendecidos por enseñanzas, también yo he sido bendecido por enseñanzas de grandes hombres de Dios. Pero yo no me quedo con eso. Yo oro, yo busco, yo le digo, Señor, eso que tú has hablado a mi vida, hazlo real en mi corazón. Que no seas un coleccionista de cuadernos, de enseñanzas, de likes, de me gusta en los canales de YouTube, sino que puedas vivir lo que Dios te ha hablado. Que eso que Dios ha hablado a tu vida lo hagas realidad, y eso se logra cuando tú vas y oras por lo que Dios te habló. Cuando tú te apropias de la promesa que recibiste a través de un mensaje, a través de la palabra de Dios. Y escúchame esto. La iglesia, el ir a la iglesia, el recibir una palabra de Dios a través de un pastor, de un predicador, no reemplaza tu relación en lo secreto con Dios. Absolutamente nada. Porque tu relación con Dios debe ser algo intocable. Ni estar en la iglesia, ni servir en la iglesia, ni aprender de la palabra de Dios en una enseñanza, en un instituto bíblico, en una escuela de enseñanza bíblica, reemplaza tu relación con Dios. Tu relación con Dios, tu vida de oración, tu vida en la palabra de Dios es lo más importante en la vida de un creyente. Es lo más importante. Tu relación con Dios. Pero hay muchas personas, ay no, yo ya fui a la iglesia, yo hoy no oro. Yo ya recibí la palabra de Dios, yo como que ya no hay necesidad de orar hoy. No, búscalo, búscalo. Búscalo, ora. Ora en todo momento, cuando salgas de tu casa, ora. Mira cuánta violencia encontramos nosotros. Antes de salir, ora. Antes de comer, ora. Antes de dormir, ora. Busca al Señor en todo tiempo. Porque lo que a ti te sostiene no es solamente el conocimiento. No es que sepas todas las verdades bíblicas y misterios y divinidades que hay en la palabra. Es que el conocimiento más una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo es lo que a ti te da victoria. Es lo que a ti te da victoria. Si solamente conoces y conoces y conoces y conoces, pues tarde o temprano eso va a ser lo más importante en tu vida. Pero Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Para que todas sus promesas, para que todo lo que Dios promete en su palabra se haga realidad en ti. Dios te quiere revelar cosas maravillosas. Dios te quiere mostrar cosas maravillosas para tu vida. Dios te quiere enseñar. Dios te quiere mostrar la palabra de Dios. Dios quiere que tú lo adores. Que le des gracias, que lo exaltes, que tengas una relación estrecha, no simplemente conocimiento. Sí, si has leído la Biblia de pasta a pasta, si lees 5, 10, 15, 20 capítulos diarios, ok, te felicito. Pero todo no se te puede quedar allí. No todo se puede quedar en conocimiento. Tú necesitas conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo en oración.
Tú debes decirle al Señor: Señor, yo quiero que eso que tú me hablaste a mi vida en el día de hoy, yo lo pueda aplicar. Yo lo pueda hacer real en mi vida. Porque o si no, seremos personas religiosas. Eso es una religión. Haz esto, haz esto, haz esto y haz esto. ¿El Señor qué quiere? Una relación. Una relación. Una relación con Él. Jesús no dejó ninguna religión como tal. Jesús dejó un estilo de vida. ¿Y Jesús qué quiere? Que tú tengas una relación con Él perfecta y verdadera. Eso es lo que te va a ti dar fruto. Eso es lo que a ti te va a llevar a dar fruto en tu vida. Eso es lo que va a hacer que tu vida comience a renacer, a sanar, a liberar en todas las áreas. Jesús dejó su palabra, pero no solamente para que sepas, para que tengas conocimiento, sino para que tú puedas vivirla. Para que tú puedas hacer realidad la palabra en tu vida, en tu corazón. Para que Dios pueda hacer la obra en tu vida en todo tiempo. Y ahí lo dice en su palabra. Y ahí en el verso 2 dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Quiero que miremos ahí lo que dice en el verso 1. Dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y aquí hay dos palabras claves. Como ya sabemos, en el Nuevo Testamento está escrito en griego antiguo. Y la palabra amor es la palabra ágape, que significa el amor incondicional, el amor que entrega, que no pide nada a cambio. Y la otra palabra aquí es la palabra edifica. Y la palabra edifica es una palabra griega que es oikodomeo en griego. Y significa ser un constructor de casas. Ser un constructor que renueva o que construye algo. Por eso aquí dice: el amor edifica. No es que Dios te esté mandando a hacer casas. Es que el amor construye. El conocimiento te debe llevar a ti a construir tu vida. Ese es el propósito de Dios. Dice el apóstol Pablo: el conocimiento infla. El conocimiento envanece, pero el amor ágape, el amor incondicional que puedes entender a través de nuestro Señor Jesucristo, te edifica a ti mismo. Te construye, te renueva, te restaura. Lo que está dañado en tu vida es cambiado. Es decir, que esa palabra ya no es simplemente intelecto, sino que esa palabra viene a ser realidad en tu vida. Viene a construirte. Viene a convertirte en una persona completamente diferente en Cristo Jesús. Una persona que ya no envidia. Una persona que ya no critica. Una persona que ya no dice groserías. Una persona que bendice. Una persona que vive en el gozo. Que vive en la fe. Por eso dice aquí: el amor edifica. Es decir, el amor construye. El amor que tú recibes a través de la palabra de Dios te ayuda a cambiar y a restaurar lo que está mal en ti. Ya no es simplemente un conocimiento intelectual que te envanece, sino que cuando tú puedes aplicar la palabra de Dios y puedes vivir la palabra de Dios, esa palabra te edifica, te transforma. No se queda simplemente como un conocimiento. Esa palabra oikodomeo en el griego significa una sanidad, una restauración, una renovación. Dios a través de su palabra te quiere restaurar. Dios a través de su palabra te quiere sanar. Dios a través de su palabra quiere cambiar esa manera de pensar, de derrota, de fracaso en tu vida.
Deja que la palabra pase de tu mente a todo tu ser. Deja que la palabra del Señor corra de tu mente y que ya no sea simplemente algo de mero conocimiento, sino que tú puedas construir. Y cuando aquí dice el apóstol Pablo que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, significa que para construir esa casa debe tener un fundamento. Debe tener unos cimientos, y esos cimientos están en Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús es la piedra angular, la piedra donde se sostiene la edificación. Tu vida no puede estar fundamentada en tu conocimiento, en lo que un día aprendiste, en lo que un día experimentaste. Dios quiere que tú fundamentes tu vida en nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice en su palabra, Él es la piedra angular. Él es la piedra angular de tu vida. Él es la piedra angular de tu hogar, de tu familia, de tus hijos. Edifica sobre Él. Edifica sobre Él para que tu vida sea completamente bendecida y veas ese fruto en tu vida y en tu corazón. ¿En quién estás fundamentando tu vida? ¿En qué estás fundamentando tu hogar, tus hijos? Tú debes fundamentar tu hogar, tu familia, en su palabra, en el Señor, para que tú puedas ver fruto. El amor edifica. Y el Señor quiere que tú puedas tener una vida edificada, una vida bendecida, una vida madura en el Señor, una vida en la fe. Dios nos exhorta. Y Dios te exhorta en este día a eso, a que tú puedas tener el fundamento correcto en tu vida. Tu vida como creyente no puede estar fundamentada simplemente en lo que conoces, sino en la relación que tú tienes con el Señor todos los días de tu vida. Eso es lo más importante. Y tú tienes que aprender que ese conocimiento que Dios te da, como lo estás recibiendo en esta hora, tú como oyente, como persona que está participando de nuestra reunión, tú estás recibiendo conocimiento. Pero tu corazón debe estar dispuesto para que esa palabra llegue a tu corazón. Que no seas simplemente una persona que escucha, sino una persona que vive y da fruto en su vida. Quiero leerle Romanos capítulo 6 en el verso 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nuevamente dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y miren lo que la palabra nos enseña, porque la palabra de Dios es rica, es una bendición para nuestras vidas. Miren, en el verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Miren, aquí hay tres cosas importantes. Número 1, es que dice aquí el apóstol Pablo que gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Es decir, que la palabra de Dios no solamente se quedó en el intelecto de aquellos creyentes, sino que ellos la obedecieron. Es decir, que la palabra de Dios llegó a su voluntad, a la voluntad de aquellos creyentes. No se quedó simplemente en la mente, sino que se hizo realidad, porque dice aquí la palabra que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Es decir, que nuestra voluntad fue
o la voluntad de aquellos creyentes fue sujetada a la palabra de Dios y ellos lograron obedecer. Que la palabra de Dios no solamente llegue a tu mente, sino que también llegue a tus decisiones, llegue a tu voluntad. Nosotros somos seres tripartitos. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. El cuerpo es lo que nosotros tenemos, nos conecta, nuestras manos. Sentimos frío y sentimos calor. En el alma reposan el intelecto, las emociones y la voluntad. En el alma reposan tus conocimientos, tu intelecto, tus emociones. Sientes amor, sientes odio. Y la voluntad, que es la capacidad que el ser humano, que Dios nos dio para decidir. Y en el espíritu está la parte que nos hace conscientes y nos conecta con Dios. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 dice que ellos eran esclavos del pecado, pero ellos obedecieron. Es decir, que la palabra de Dios no solamente se quedó como un mero conocimiento, sino que ellos dejaron que esa palabra se hiciera realidad en ellos. Y esa palabra se hizo verdad cuando ellos comenzaron a obedecerla. Cuando ellos comenzaron a buscar aplicarla. No se les quedó simplemente como algo intelectual, como algo de cuaderno, sino como algo en lo cual ellos se preocuparon por buscar hacer la voluntad de Dios. Y lo dice aquí en Romanos capítulo 6, en el verso 17. Habéis obedecido de corazón, es decir, que tocó sus sentimientos. No fue solamente algo que tocó su voluntad, sino que también tocó sus emociones. Tú vives la palabra de Dios no solamente con tu intelecto, con tu voluntad, sino también con las emociones. De decir, Señor, yo anhelo, quiero tener esa pasión por ti, quiero conocerte verdaderamente, quiero experimentar el gozo de tener tu palabra. Quiero tener ese fuego en mi interior de saber que te amo, Señor Jesucristo. Quiero poder vivir esa palabra. Quiero ya dejar de que mis emociones estén completamente rendidas a las circunstancias. Yo quiero que mis emociones estén en tu palabra, Señor. Estén fundamentadas en ti. No podemos seguir nosotros sintiendo un día una cosa y al otro otra. No se nos puede acabar la batería. Nosotros no podemos estar entusiasmados cuando termina la reunión o cuando escuchamos una enseñanza. Tú tienes que aprender a buscar que de corazón tu voluntad quede completamente transformada por la palabra. Y eso lo logras cuando tú buscas al Señor. Cuando tus emociones, porque dice aquí el apóstol Pablo, que buscaron y obedecieron a Dios de corazón. Lo dice ahí en el verso 17. Obedecieron de corazón, no por hipocresía, no por algo superficial, de corazón. Es decir, que todo su ser, sus emociones, su voluntad estuvo para cumplir esa palabra. No fue solamente mero conocimiento. No fue solamente algo intelectual. Fue algo que ellos buscaron hacer y vivir con sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida. Dios quiere que tú des fruto. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios piensa que nosotros debemos tener su bendición integralmente.
Que tú seas bendecido en tu matrimonio, en tus relaciones, en tus emociones. Que seas bendecido financieramente. Que tengas salud, pero que tu alma también prospere. Dios quiere que tú tengas una bendición integral en tu vida. Pero a veces todo se nos queda en conocimiento. Se nos queda en cuadernos. Se nos queda en la emoción del momento de recibir la palabra. Pero Dios quiere que así como aquí en Romanos, en el capítulo 6, verso 17, aquellos hombres estaban esclavos del pecado, pero dice aquí la palabra, obedecieron, involucraron la voluntad, involucraron sus emociones, y luego dice, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, la mente. Dios quiere que la palabra de Dios llegue a tus emociones, que llegue a tu voluntad, que llegue a tu corazón, que llegue a todo tu ser. No simplemente que se quede como algo momentáneo y pasajero en tu vida. Dios quiere que tú des fruto en tu vida por medio de la palabra de Dios. Dios quiere que tú tengas una vida en victoria. Y eso lo logras cuando tú aprendes, cuando tú vas a la palabra y la vives, cuando tú la crees. Porque cuando yo creo en algo, cuando yo creo en alguien, cuando yo deposito mi fe en alguien, que es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro eterno Dios, si tú pones tu confianza en Él, si tú pones tu confianza y ese deseo y esa hambre por conocerlo, entonces tu vida va a comenzar a tener un fundamento verdadero. Vas a ver respuesta en tu vida y no te vas a quedar más estancado o estancada. Dios quiere que tú des fruto. Dios quiere que tu relación con Dios de verdad tenga un fruto verdadero y pleno. No simplemente que te quedes con algo que un día pasó, que un día Dios te habló y hasta ahí quedó todo. Dice aquí en Romanos que aquellas personas obedecieron de corazón. Sus vidas fueron completamente impactadas por la palabra de Dios. Fueron completamente tocados por Dios en todas las cosas. No podemos nosotros quedarnos simplemente allí. Dios quiere que tú conozcas la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que no simplemente la muerte de nuestro Señor Jesús y el haber salido de aquella tumba y vencer la muerte y luego subir a los cielos se quede simplemente en conocimiento, sino que cuando tú comprendes esto, eso cambia tu vida. Cuando tú comienzas a decir, Señor, mi vida depende de lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Señor, que no se quede en mi mente solamente lo que tú hiciste por mí allí en mis recuerdos o como un cliché en mi vida, sino que sea algo que yo realmente pueda vivir todos los días de mi vida. La palabra de Dios debe hacerse carne en ti. La palabra del Señor, el conocimiento que el Señor te está dando, no se puede quedar simplemente en algo pasajero, en un cuaderno. No se puede quedar en un recuerdo del video, de un video que viste, de una enseñanza que escuchaste, sino que Dios quiere que esa semilla se haga realidad en ti.